primer lugar hay que lamentar el fallecimiento en la mañana de hoy del empresario del sector financiero José Fran Álvarez Conde, que fue un funcionario importante del fundador del Banco Hipotecario Dominicano, luego conocido como Banco BHD, y que ha sido un hombre que trabajó durante muchos años en el Estado Dominicano, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también en el sistema electoral, porque fue funcionario de la Junta Electoral del Distrito Nacional. José Fran Álvarez Conde era el esposo de doña Magali Carán, la directora ejecutiva de Profamilia, y el padre de Talvaré Álvarez Carán y de María del Mar Álvarez Carán. Un hombre que se dedicó a apoyar las instituciones del sistema democrático de República Dominicana, una persona con muchas preocupaciones sociales y de carácter político también, aunque nunca militó oficialmente, creo que lo hizo en el 14 de junio, pero no militó en los partidos políticos conocidos hoy día. Sí, un ciudadano de bien y de aporte no solo a la economía, sino de apoyo también a la sociedad en diferentes ámbitos, que eso es importante, que cuando una persona es exitosa en los negocios, también cumpla con esa parte de esa responsabilidad social. Así es, y Gustavo. Él así lo hizo, una familia que ha aportado mucho. Así es, hay que decir también que es a partir de la 1 de la tarde de hoy cuando sus restos comenzarán a ser expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln aquí en la capital. Y por supuesto que nuestras condolencias a la familia de José Fran, particularmente a su esposa Magali Carán y a sus hijos María del Mar y Tabaré, a sus nietos también, tenía 4 nietos, y es por supuesto un momento muy triste para esta familia, de manera que nuestras condolencias y le acompañaremos en los actos del sepelio. Hay que decir que hoy también, Gustavo, se inicia el año escolar y el gobierno ha hecho énfasis en destacar que se trata de un año escolar involucrado directamente con lo que el gobierno llama la revolución educativa que está en marcha. Se trata de 2.8 millones de escolares que van a las aulas de la República Dominicana, todas las aulas, y que oficialmente se va a iniciar el año escolar en un liceo de Monteplata, en donde hay una especie de ciudad del conocimiento, y las autoridades han dicho que en este año escolar van a ser integrados otros cientos de miles de estudiantes a la jornada escolar extendida, es decir, que va a haber 1.150.000 alumnos dentro de la jornada escolar extendida. Este es un paso importantísimo. Esto quiere decir que el gobierno va a invertir unos 17.000 millones de pesos en 1.8 raciones de desayuno escolar y en 2.3 raciones de almuerzos y de meriendas para los estudiantes de la educación pública de República Dominicana. En total son 35.720 aulas que van a ser aperturadas en 4.057 centros escolares en todo el país. Importante, Fausto, para el día de hoy, que hubo unos inconvenientes entre el sindicato de los profesores, que es la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y el ministerio, pero hubo conversaciones y el presidente de la ADP, que por demás es un hombre también del gobierno, porque es un militante del PLD, Hidalgo, dijo, bueno, que pese que había alguna malquerencia, algunas contradicciones todavía, pero que los profesores todos estaban dispuestos a comenzar el año escolar hoy mismo, porque en principio se había dicho que algunos se habían negado, por todo el tema de que si fueron excluidos los que no debían en la revisión y saneamiento de la nómina, que heredó, pues que decir que fue que heredó el actual ministro, no fue que hizo muy bien, hizo muy bien Andrés Navarro en hacer el anuncio y antes de iniciar el año escolar anunciar que estaba separando de la nómina del Ministerio de Educación a 3.927
personas que estaban incluidas como maestros, pero que no desarrollaban funciones como maestros. La mayoría de los que estaban cobrando sin trabajar ni siquiera son profesores, de hecho. Hay que recordar lo que ocurrió en la pasada gestión de ese ministerio, en donde a muchísima gente, por asunto de politiquería, para que apoyara a tal o cual candidato, se le nombraba. Y esposos, dicen, o parejas de algunos de los que eran empleados de verdad del ministerio y que no tenían la profesión de maestro, pero eran nombrados como tales, y muchos quizás era gente que quizás podía hacer un trabajo de auxiliar en mantenimiento, en algo, pero que no eran educadores. Recuérdate que Educa hizo un informe sobre la administración educativa en República Dominicana y encontró que en el caso de Moca, por ejemplo, en la parte del aseo escolar había nombrada hasta 9 personas en un solo colegio para atender un caso de simple que lo podía servicio de higiene, ¿te entiendes? Es decir, que hubo personal supernumerario contratado, tanto provisional o temporal como personas que estaban contratadas de manera permanente. Ojo con esto, porque aquí hubo una lucha del pueblo dominicano para que se cumpliera la ley respecto a la inversión del 4% del PIB de educación. Los enemigos de esa lucha, muchos han querido decir, tú ves, para eso querían el 4%. No, el pueblo cumplió con eso y acompañó a las autoridades. Y mal que bien se han estado invirtiendo los recursos. Se ha dicho que bueno, que solo se estaba invirtiendo en la construcción de aulas. Yo creo que hay una segunda etapa, hay que darle tiempo en el mejoramiento del personal docente, una serie de cosas. La tanda extendida, eso es importante, porque eso permite la mayor integración de la mujer, por ejemplo, a la producción, teniendo los niños en la tanda extendida, y hay que mejorar esos contenidos. Eso hay que ir haciéndolo. Yo creo que el ministro actual está haciendo un esfuerzo. Es parte de un proceso, Gustavo, que no se resuelve de la noche a la mañana, claro que no. Lo mismo que hay que decir con el programa de alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, que es un proyecto que se ha estado desarrollando desde la pasada administración de Danilo Medina, es decir, comenzó en el año 2013, que es cuando comienza a aplicarse el 4% del PIB para el sector educativo, y que se supone que en el próximo año o en los próximos 2 años estará completándose y eliminándose el analfabetismo en la República Dominicana. Por lo menos el gobierno lo que quiere es concluir ese proyecto, ese programa, y eso es parte de la llamada revolución educativa que las autoridades han llamado. Aparte de que hay otro elemento. La mayor valoración y la mejor valoración que tiene la administración del presidente Danilo Medina es en el sector educativo. Y eso es una consecuencia directa de la dedicación del 4% del PIB al sector educativo. O sea, hay que mejorar cosas, hay que seguir acompañando en ese aspecto a las autoridades, exigiendo, presionando en las cosas positivas, y exigiendo también a la ADP que cumpla su parte, de que no solo, y se reconoce el derecho a la lucha sindical y a reclamar reivindicaciones, pero que también los profesores cumplan con el deber de no solo llenar los horarios y cumplir el programa de estudios, sino la dedicación a continuar preparándose, a dar lo mejor para formar a los alumnos. Eso es importante. Vamos a una pausa. La Junta Central Electoral, que es la máxima autoridad en materia de partidos y elecciones en República Dominicana, acaba de publicar un comunicado en los diarios impresos este lunes, en el cual recuerda algunas cosas que deben de observar los partidos, y sobre todo se refiere a esa campaña extemporánea. Todavía faltan 3 años, si se quiere, para las elecciones del 2020, y ya en los partidos hay un gran activismo y gente que anda recorriendo el país haciendo proselitismo. En todo esto siempre ha habido un dilema, Fausto, porque cualquier persona puede alegar, bueno, aquí hay derecho de asociación, de reunión, todo eso es verdad. Pero una cosa es esa y otra es que ya desde ahora se estén promoviendo candidatos o precandidatos o fórmulas electorales, porque no hay una campaña abierta. Se supone que se abre siempre 3 meses antes de las elecciones, pero cuando se hace el anuncio formal la gente ni se entera porque
Los políticos llevan años promoviéndose. A todo esto yo pienso que hay que buscarle una solución, porque es un ruido molesto, y yo creo que eso no hace bien a ningún sistema político, que sus políticos se mantengan constantemente en propaganda. Está muy bien que la Junta haya hecho esta aclaración sobre el inicio extemporáneo de la campaña electoral. No lo había hecho antes el organismo electoral y es bueno, muy bueno que lo haga ahora. Yo creo que eso es saludable y refleja una actitud diferente en las autoridades de la Junta Central Electoral a las autoridades pasadas, por ejemplo. Sin embargo, Gustavo, tú mencionas el derecho de asociación, el derecho a hacer actividades públicas, etcétera, que tienen es lo que alegan siempre los políticos partidos cuando políticos. se les La Junta reclama. dice que reconoce ese derecho, pero que en materia electoral y de promoción electoral se está actuando extemporáneamente. Que para las elecciones al Congreso faltan 2 años y 7 meses. Y que para las elecciones presidenciales faltan 2 años y 9 meses. Eso dice el comunicado de la Junta Central Electoral. Y recuerda además que la Junta Central Electoral, como órgano rector en esta materia de la organización de las elecciones y de trazar las pautas e incluso hacer la proclama del inicio del proceso electoral, en esta materia es la Junta la que puede tomar medidas incluso de sanciones. Y esto es también positivo, por una razón: los partidos políticos están ya en campaña electoral. Hay precandidatos que andan recorriendo las regiones y haciendo ofertas electorales como si ya estuviésemos en plena campaña. Y esto, por supuesto, afecta muy seriamente la actividad normal del país. El tema es cómo se va a definir y cómo la Junta Central Electoral va a definir el activismo electoral en el partido de gobierno. Es decir, las actividades del presidente de la República, Danilo Medina, de promoción de las visitas sorpresas, por ejemplo, si eso se puede considerar campaña electoral o no. No, yo creo que en ese aspecto no. El gobierno hace uso de lo que el presidente lleva a cabo en su labor como jefe del Ejecutivo, hace uso para la propaganda y el mantenimiento de la imagen del gobierno y la figura presidencial. Pero, por lo menos hasta el momento, lo que uno ha visto, no están sacando letreros diciendo Danilo 2020, que eso es lo que no se debe permitir. Bueno, hay promoción de Danilo 2020. Sí, pero no en la visita sorpresa. Pero, bueno, es verdad. De hecho, ahí no he visto gente así que se vista mucho de morado. O sea, ya se han cuidado en esa parte, en esa forma. Ya. Pero Hipólito Mejía y Luis Abinader están en campaña. Están en campaña. Ya, de hecho, Hipólito es una promesa formal respecto al CEA ahora. Al tema de la producción de azúcar en República que va a rescatar, que el CEA y toda esa cosa. Ya. Luis Abinader también está en campaña electoral. Sí, están haciendo campaña, ya, pero también dentro la gente del PLD, de Leonel Fernández, están en campaña electoral. Están haciendo, no propiamente él como figura, pero su gente tiene una intensa campaña en las redes sociales. Se sabe que hay reuniones, hay cosas. Ellos lo hacen un poquito de manera más discreta, porque en el PLD esa costumbre de que no sacan mucho la cabeza, ¿no? Pero esto, yo creo que si se recorre el país no está mal que los políticos se reúnan con sus seguidores, que hagan activismo, pero como algo interno. Lo que no está bien es que vivan promoviendo todo eso, porque ya la gente, o sea, pueden saturar a la gente antes de tiempo. Ya. Demasiado bueno es cuando viene esa campaña con tantos ruidos. El partido de gobierno, el PLD, bueno, creo que fue el periódico El Caribe, que publicó el sábado un reportaje bastante amplio con primera página en titular, que decía que había 24 aspirantes a la presidencia de la República ya en el sistema político electoral dominicano. Bueno, hay gente que siempre como que aspira, ¿verdad? Sí, ya hay que como que contar con ese nombre. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el senador de la Altagracia, don Amable, aunque él después decida quedarse como senador, siempre va a aspirar. Eso es así. Va a aspirar, va a sacar la cabeza y va a decir que busca la presidencia. No, pero mira, dice el Caribe que David Collado aspira, que Margarita Cedeño aspira, que Leonel Fernández aspira. Al primero que pone el periódico El Caribe es a Danilo Medina. Bueno, porque hay mucha gente de su entorno, como dicen popularmente, que quizá le está calentando el oído al presidente, aunque él
no de manera directa, sino a través de personas allegadas. Dígase Gustavo Montalvo, dígase Peralta. No, Gustavo Montalvo es el que ha dicho que no. Que por eso, a través de ello, ha dicho él que no va. Que no va. Es verdad, incluso ya tú mencionaste que se lo pidió que lo dijera el senador del PRM, Paliza, José Ignacio Paliza, sí. Y Felucho Jiménez también dijo, no, él no va. Pero como él no lo ha dicho directamente, y siempre hay gente que aspira no a la reelección del presidente, sino a su propia reelección en el gobierno, están con ese tema todo el tiempo, ¿no? Eso habla de una institucionalidad muy débil de República Dominicana. Uno ve, para ponerte un país cercano, Puerto Rico, por ejemplo, que es una dependencia de Estados Unidos. Ellos tienen sus elecciones, pero una vez que se eligen, pues cada quien se ocupa de lo suyo. Tú no ves propaganda ni se habla de eso hasta que no se esté acercando una próxima elección de nuevo. Dice Diógenes Céspedes en un artículo que publicó el sábado pasado que Danilo Medina está aplicando un método lilicista para promover... Se fue lejos, profesor. Sí, para promover sus aspiraciones presidenciales, que es decirle a alguno de sus más íntimos allegados, lánzate, para ver quiénes son los que sacan la cabeza en contra de ese. Pero eso no solo lo ha hecho Hipólito. Lilicista. No solo lo ha hecho Danilo, eso lo hizo Hipólito, el mismo Leonel Balaguer hacía eso muchas veces. Bueno, fue una experiencia histórica interesante lo que relata Diógenes Céspedes de cómo era que Lilis lo hacía. A todos y cada uno le dice a ti que te voy a apoyar, pero no apoya a ninguno. Eso lo han hecho muchos aquí. Sí. A todos y cada uno le dicen, lánzate. Bueno, pero hay que apoyar, Gustavo, a la Junta Central Electoral en su aclaración y advertencia, porque hay que decir que esto es una aclaración y es una advertencia también. Mira, habrá quien diga que eso no es posible. Ojalá que tome decisiones como hubo, por ejemplo, en México o como hubo en Perú, en donde hubo sanciones en contra de políticos que fueron sancionados la ley, por excederse en la ley electoral. Sí. Se la da la atribución. Para que aquí nunca se quiere cumplir con eso. Por ejemplo, a un político que en este momento se esté promocionando como candidato, se le puede ordenar que suspenda una propaganda. Sí, y debe hacerlo. Sea una valla, sea un anuncio de televisión o radio, debe hacerlo. Bueno, el otro que está extemporáneamente en campaña electoral es Luis Ignacio Lula da Silva, en Brasil, que ayer le pasó una cosa muy desagradable. Pero tenemos que decir eso cuando volvamos, porque ya no están haciendo más señas que un tráfico, muchachos. Vamos a la pausa. ¿Qué pasa en la República Dominicana con el juzgamiento de la corrupción en la administración pública? Alberto Holguín, el exdirector del Instituto Nacional de Alcantarillados y Agua Potable, INAPA, en la administración de Danilo Medina, fue acusado formalmente por el Ministerio Público de haber cometido actos de corrupción, fue quitado de la posición por el presidente Danilo Medina y el sistema de justicia, que duró muchos meses conociendo y discutiendo el expediente contra Alberto Holguín, después que el Ministerio Público lo presenta, rechaza las imputaciones con Alberto Holguín y entonces es liberado de las acusaciones que se le hicieron. Según el tribunal que conoció de estas acusaciones, el Ministerio Público no pudo demostrar las imputaciones que le estaba haciendo Alberto Holguín, de que él había hecho contratos con personas allegadas, de que había violado la ley de compras y contrataciones, otorgando hasta segmentado, ¿verdad? Varios contratos. La fragmentación. Fragmentación de los contratos. Eso se usa mucho para no llegar al tope que obliga a la licitación. Exactamente. Es un truco. Y que no fue convincente el Ministerio Público al demostrar la responsabilidad que asumió el director y la subdirectora también, que estaba imputada también en estos casos. ¿Qué pasa? Porque no es la primera vez que ocurre. No. En el caso de Félix Bautista no se llegó a ir a juicio de fondo. Ahí fue un archivo simple. En este caso sí se y en el caso de Víctor Díaz Rúa también. Archivo también. Pero en este caso sí la cosa llegó a juicio. Hay que preguntarse, dicen que bueno, que el Ministerio Público no pudo demostrar, uno no es abogado, habría que ver ese expediente.
hay que recordar que hubo unas denuncias, que incluso hubo reportaje de investigación, uno que hizo Nuria. Otro No, que claro, eso parte de un trabajo que hizo Nuria Fiera. Exacto. El presidente, observando lo que ahí ocurría, pues optó por destituir a Holguín y a otra funcionaria de apellido Perdomo. Y entonces el Ministerio Público hizo un expediente, lo sometió y esto fue a juicio. Eso deja un sabor amargo para quienes aspiran a la lucha real contra la corrupción y a que sea decente la administración pública. Porque uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Es que el Ministerio Público no tiene investigadores lo suficientemente entrenados como para poder hacer un expediente que sea contundente y además gente del Ministerio Público que puedan litigar y demostrar en los tribunales que ese expediente está bien sustentado, que esas pruebas son reales? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Ahora mismo hay muchas interrogantes respecto al caso de Brecht. Mucha gente ha dicho como que frente a los abogados de los imputados, como que se ve que no salen bien parados los que representan al Ministerio Público. Mucha gente. Es Miriam Germán, la presidenta de la segunda sala penal. No, pero ella lo dijo último, pero antes de eso, sí, cualquiera que observara los debates, aún sin ser abogado, uno veía como que la cosa, como dicen, eso no sale, como dicen, como cuando cazan boxeadores o gallos. Pero igualmente tú tienes el caso de San Francisco Macorís con Félix Rodríguez, Grullón. Lo han estado reenviando. Que lo han estado reenviando permanentemente. Cada vez que van a juicio hay un reenvío y hay reenvío y eso se va como debilitando, ¿no? Entonces, al final tú dices, bueno, el Ministerio Público está bien representado. La investigación que ha presentado el Ministerio Público está suficientemente realizada, las pruebas que tiene son contundentes, porque se suponía que el expediente de INAPA tenía bastante información y que lo que iba a ocurrir ahí era que el sistema de justicia, los tribunales que juzgaran el caso iban a tener que reconocer que se habían cometido actos de corrupción. Violaciones que yo creo que esas eran evidentemente... O es que los jueces dominicanos no están preparados. Con esto de las compras, ¿no? Es que los jueces dominicanos no están preparados para condenar la corrupción. Uno no sabe qué es lo que está pasando, pero es muy triste esto porque, como dije, deja un sabor amargo y no le hacen nada bien a la lucha que debe llevar a cabo el gobierno desde sus instancias para mantener a raya la corrupción. Cada vez que un caso de esto o lo archivan o hay un fallo en contra de la acusación, eso crea muchísima frustración en la ciudadanía. ¿Tú recuerdas un movimiento llamado Avalancha? Sí. Que fue muy importante en la campaña de Danilo de Medina. esos supuestos movimientos externos que hacen. Bueno, sí. Alberto Holguín era el jefe del movimiento Avalancha. Sí. En el proceso electoral. Y Alberto Holguín tiene familiares y allegados muy importantes en la administración del presidente Danilo Medina. Él es también creo que es un dirigente del PLD, no de los más, no del comité político, pero dirigente. Sí. Él es cuñado de Cristina Lizardo, por ejemplo. Sí, es un danilista, porque es una familia muy danilista. Sí. Es bueno que el Ministerio Público, si va a tratar de recurrir a esta sentencia, que sustente bien sus argumentos para que no siga ocurriendo lo que ha estado ocurriendo y que mucha gente se quede con la incertidumbre, la interrogante de si vale la pena entonces hacer que funcionarios bajo sospecha o bajo denuncia sean sometidos a la justicia. Ya, la otra cosa es que si los tribunales del país no encontraron responsabilidad penal en el caso de Alberto Holguín, aquellos que hicieron la imputación judicial, el Ministerio Público, ¿cómo van a resarcir el daño que le han hecho a Alberto Holguín en su desarrollo profesional y en su honor? En todo caso, porque hay que pensarlo también. No, también, si él no hay de verdad no cometió nada de esto, ni él, ni la señora Perdomo, pues ellos deben ser resarcidos. Lo primero es que quizás las costas y todo eso deben pagarla, no ellos, la costa judicial. Y segundo, quizá un espacio pagado y exijan o algo diciendo, mire, no, fuimos descargados, ¿no?
Sí, que esas cosas se usan a veces. Sí, es una situación realmente muy extraña y sobre todo en un país en donde todo el mundo y todas las mediciones que se han hecho concuerdan en que ciertamente aquí hay una corrupción estructural en la sociedad dominicana. El Estado dominicano es presa de una corrupción que es difícil de combatir, diría algún dirigente del PLD, y difícil de probar. Bueno, Entonces, es que es como obviamente, una carrera siempre de quien comete el ilícito desde la administración pública y quien trata de que esas cosas no ocurran y que el Ministerio Público investigue y que esa gente sea juzgada. Eso se parece mucho como a la lucha histórica que ha habido en muchos países contra las organizaciones del crimen organizado. Yo no sé si tú recuerdas el famoso caso de Gotti, ¿no? De la familia Gambino de Brooklyn, de la mafia italiana neoyorquina, que a él en los hechos la mayor parte de las cosas que se le imputaron no se le pudieron probar. Ahora, él cometió algunos errores como declarar unos ingresos que no se correspondían, como le dijo el juez, ni siquiera con la corbata que él mandaba hacer tejida a Italia. Entonces, no pudo demostrar unos niveles de vida y unos ingresos. Entonces, por ahí comenzó la cosa, ¿no? Y después, bueno, gente que fue hablando, que hubo negociaciones con allegados y que entonces lo delataron. bueno, la justicia norteamericana tampoco le pudo probar nada nunca al Capone, No, impuestos, que evadía impuestos. que evadió impuestos. Después era un honesto empresario que mató como miles y miles de personas. Bueno, esa es más o menos la situación. Señores, muchas gracias y hasta mañana.